Me enteré hoy más temprano que era el primer día mundial de los humedales, así que bueno, gracias por estar, nos vas a contar un poquito más de qué se trata. Por favor, no hay problema. Y es importante lo que decís, porque hoy es la primera vez que se celebra bajo el reconocimiento de Naciones Unidas. El Día Mundial de los Humedales se venía celebrando por parte de distintas organizaciones porque un 2 de febrero de 1971 fue que se creó la Convención de Ramsar para los humedales, que lo que busca justamente es promover la conservación y el cuidado de estos ecosistemas, pero por una resolución que hubo el año pasado es que hoy tiene ya el reconocimiento y la celebración de Naciones Unidas. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, da mayor visibilidad, ¿no? Siempre que tenés el apoyo de todos los organismos y las entidades de una organización internacional, ayuda mucho más en la visibilidad, en las campañas y en las acciones. Y siempre cuando hablamos de humedales, recordar un poquito, ¿no? ¿Qué son los humedales? Sí, porque te iba a decir eso, porque yo la verdad que estoy un poco afuera de eso. Cada vez que escucho humedales están haciendo obras en tal lado y algunos ecologistas dicen, no, hay que cuidar los humedales. Digo, pero ¿para qué sirven también? Digo, ¿por qué tienen que estar? ¿No? Exacto, creo que sabemos muchísimo acerca de, por ejemplo, los bosques y su importancia, que son los pulmones, ¿no?, del planeta. De los humedales conocemos poco, y la particularidad que tienen los humedales como ecosistemas es la presencia de agua, ¿sí? Tiene que ver con áreas en condiciones de inundación de manera natural o incluso artificial, o que tienen agua en determinado periodo de tiempo. Entonces esa es la característica. Podemos hablar de pantanos, deltas, estuarios, manglares, arrecifes de coral. Son algunos de los ejemplos de humedales que tenemos alrededor del mundo. Vos recién me decías como la cantidad. Sabemos, bueno, a nivel... ¿En Argentina estamos llenos o no? Estamos llenos, sabemos que estamos llenos, no tenemos todavía la cantidad exacta porque no contamos con un inventario de humedales que teóricamente se está trabajando desde el Ministerio de Ambiente para realizar este inventario. ¿Y por qué? La importancia de tener un inventario es saber la cantidad y las características en las cuales se encuentran respecto de si están más dañados, menos dañados, y por ende cuáles son el tipo de actividades que se pueden realizar. No, perdón, es que me metí sin inventario, también mañana agarro, hago un edificio, una hora y nadie se entera, ¿no? Exacto, y ahí vas a las amenazas, que es algo importante. Para que te des una idea, los humedales cubren el 6% de la superficie del planeta Tierra, pero en ellos el 40% de especies de plantas y de animales viven allí o se reproducen allí. O sea, fíjate esto de como la mínima proporción, pero la importancia que tienen. Y 1 de cada 8 personas dependen de los humedales para la subsistencia por todo el tipo de actividades que se pueden realizar. Ahora bien, yo recién te decía de los bosques, sabemos su importancia y demás. Bueno, los humedales están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques. Una de las cosas y de las amenazas es lo que vos recién mencionabas de proyectos inmobiliarios, avance de la frontera agropecuaria, sobre todo, ¿no?, para la ganadería, y es algo que venimos viendo, por ejemplo, en las zonas del delta del Paraná, característica de humedales, en donde se realizan ciertos incendios intencionales para después, el humedal está dañado, entonces podemos avanzar ahí y expandir frontera agropecuaria o hacer proyectos inmobiliarios. Vuelvo al ejemplo de la deforestación, obviamente se puede volver a plantar, no es lo mismo, pero en el caso de los humedales, una vez que se pierden, ya está, desaparecen, o hay posibilidades Depende, claro, depende la gravedad, ¿no?, del daño. De hecho, justamente el lema, ¿no?, de este día de actuar en favor de los humedales pone el foco en que haya iniciativas de inversión y de políticas en favor del cuidado de los humedales para conservarlos y para intentar restaurar aquellos que se puedan restaurar. Y vamos a ver entonces, te traje una placa respecto de la importancia, ¿sí? Empezamos a darle la relevancia que se merece, ¿no? Yo lo comparo con los bosques. Para el cambio climático son fundamentales desde los 2 puntos de vista de la acción ante el cambio climático. De la mitigación, que es la reducción de emisiones, porque los humedales almacenan dióxido de carbono. Entonces, si vos dañás, destruís un humedal, ese dióxido de carbono que almacenaba el humedal, ¿qué pasa? Va a la atmósfera, entonces sabemos la fórmula. Aumentan emisiones, aumenta la temperatura, cambio climático. Entonces es fundamental conservarlos por esa captura de dióxido de carbono que realizan. Pero desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático también son importantes porque reducen el riesgo de desastres. Vos pensás que yo te dije, el agua es la característica fundamental de los humedales. Actúan como esponja, ¿sí? Drenan agua. Entonces, si vos deteriorás, dañás, destruís un humedal, llueve mucho,
por precipitaciones, exacto, intensificadas por el cambio climático, y eso te da lugar, sí, a inundaciones y a riesgos en las comunidades costeras. Claro. Entonces ahí fundamental. Abastecen justamente de agua, tanto para consumo como para distintas actividades productivas, proveen de alimentos, desde pesca, ¿no?, hasta distintas actividades que se pueden realizar, y también generan actividad turística, porque es tan rica la biodiversidad de especies de plantas y animales que justamente es un atractivo turístico, como los esteros de Liberá. Claro, eso te decía, no sé si lo dijiste, pero acá que es en la provincia de Buenos Aires, el litoral, bueno, en la zona de Corrientes, no sé si en otro lugar del país también. Tenés, digamos, de norte a sur tenés un montón de variedad de humedales, incluso en la península de Valdés, en Chubut, tenés los esteros de Liberá, que son muy conocidos desde el punto de vista, ¿no?, turístico. Entonces sí, como te decía, no tenemos la cantidad, sabemos ya de algunos que incluso están reconocidos por la Convención de Ramsar, todavía queda ver bien cuál, digamos, es la cantidad en el país, pero sobre todo lo más importante, las características, las condiciones en las que se encuentran esos humedales. ¿Cómo estamos acá y cuál va a ser el hashtag que más vamos a ver hoy? En redes, entonces, ¿no? En Argentina, Ley de Humedales ya. Porque ¿qué fue lo que pasó cuando el presidente dio a conocer cuáles eran los temas que entraban en las sesiones extraordinarias del Congreso? El gran ausente fue el proyecto de ley de humedales. Es la tercera vez que un proyecto consensuado, ¿no?, y con dictamen pierde estado parlamentario en el país. ¿Esto significa que es el fin de la cuestión para el proyecto de ley de humedales? No. Ya desde muchos espacios y muchos de los legisladores, tanto en senadores como en diputados, que habían presentado proyectos de ley de humedales, ya por lo que he estado hablando con ellos, dijeron, bueno, el 1 de marzo volvemos a presentar y que empiece todo, ¿no?, el proyecto de nuevo. ¿Por qué es importante una ley justamente de humedales? Porque lo que se busca es conservar y a partir de un inventario delimitar justamente, bueno, conforme las características, qué tipo de actividades se pueden hacer, si no se pueden hacer actividades. Exacto, algo similar a lo de la ley de bosques. ¿Es la solución definitiva para, por ejemplo, los incendios en el delta del Paraná? No, porque sabemos que en Argentina después no solo es la sanción de la ley, es también su implementación. Así que hoy en Argentina el pedido va a volver a estar, ¿no?, en que se avance en una ley de humedales. Interesante ver con lo que pasa con el nuevo presidente del espacio de diputados, en este cambio que hubo de Máximo Kirchner, porque él había sido fiel defensor de la ley de humedales. Así que veremos si desde ese lugar puede llegar a venir un avance a lo largo del año. Bueno, veremos entonces las consecuencias políticas, ¿no? Ojalá que traiga alguna consecuencia política. Bueno, gracias, Thaís. No, por favor. Ahora ya vas con más información. Sí. Ahora te di un tema para la conversación en el ascensor. Como dice Diego, si tengo más para charlar en el ascensor. Bueno, nos vemos estos días entonces. Dale, gracias. Bueno,